Hoy vamos a hablar de vivir en coherencia con Tirso Valdés. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y ustedes? Bien, Muy bien, muy Tirso, bien. viéndote bien. A ti Durmiendo también. mejor, Tirso. Qué bueno. Estoy haciendo qué la bueno. tarea ahí Sí. para ver si logramos mejorar Qué eso. bueno. Vivir en coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces van en la misma dirección. ¿A qué nos referimos exactamente con vivir en coherencia? Vamos a ver cómo vivir en coherencia tiene muchísimo que ver con bienestar, de que esto de cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no es como una poesía bonita solamente, sino que realmente cuando no estoy en coherencia, muchas veces porque lo desconozco, muchas veces ni siquiera es intencional, porque yo creo que nadie quiere ser incoherente por intención. Por intención, claro. Pero vamos a ver cómo esto me afecta, cómo esto realmente termina pasándome una factura cuando yo no estoy siendo consciente de dónde puedo estar teniendo incoherencias en mi vida. Es interesante porque cuando uno va a trabajar con una persona, con un grupo, en una asesoría de sueño, de bienestar, una de las primeras cosas que me interesan a mí como asesor es entender tu vida, es entender qué prefieres, es entender tu estilo de vida, es entender cuáles son las cosas que te van a ti, cuáles son tus prioridades y cuáles son las cosas más importantes. Y esa es una pregunta que nunca falla. Si yo estuviera contigo, te dijera, Cintia, dime cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida. Generalmente, muy generalmente, salud y familia son 1 y 2. Hay gente que tiene familia como 1, salud como 2. Hay gente que tiene salud como 1, familia como 2. Pero nunca falla. Pero nunca sé que en el top 3 esas 2 nunca se van a quedar. Ya la tercera puede variar, algunos es trabajo, pero esas 2 no varían. Y aquí es lo interesante porque no valoramos cómo la coherencia influye en estas cosas. ¿Cómo así, Tirso? Muchas veces yo te digo, perfecto, tú me estás diciendo que la salud es lo más importante para ti y es una prioridad en tu vida. Sin embargo, y ahí viene el fuetazo. cuando revisamos tu agenda, Sí. déjame ver tu agenda esta Más semana. coherente con- No hay nada agendado que tenga que ver con salud. Sí. Y muchas veces no es alimentación y ejercicio solamente, muchas veces es que yo programo una sesión de masaje, muchas veces es que yo agendé incluso tomarme un café con una amiga que tengo tiempo con la que no comparto. Todas estas cosas son parte del bienestar. Además de salud y alimentación. Entonces ahí empieza el tema de la coherencia. Y cómo realmente esto empieza a pasar una factura. Porque aunque todo se ve bien por fuera, por dentro yo tengo como esa pesadez. Como eso que yo siento como una piedra en el zapato. Pero no sé identificar por qué es. Y muchas veces, y te lo dice una persona que lo vivió en carne y hueso. Yo te iba a preguntar. Tú tienes una carrera exitosa, una familia bien. Tú dices, wow, mi vida, en cada gran renglón que yo lo analizo, está súper bien. ¿Por qué yo no me siento bien? ¿Por qué hay algo que me tiene incómodo, que no me deja fluir? Entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en mi experiencia hay algo con la coherencia ahí. Entonces, ahí toca revisar dónde yo no estoy siendo coherente. Entonces, ¿cuál es el costo de vivir en la coherencia? ¿Cuál es el precio que yo pago? Que el cuerpo y la mente me van a pasar una factura. Va a venir insomnio, va a venir falta de motivación, va a venir ira, va a venir irritabilidad. Hasta depresión llega a veces. Depresión. Y son cosas que a veces, como les digo, ni siquiera entiendo de dónde viene. Porque hay veces que yo sé por qué estoy incómodo. Hay veces que yo sé por qué no estoy durmiendo bien. Pero estoy hablando cuando todo se ve bien y hay algo que yo no logro identificar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no me permite fluir, que no me permite sentirme bien. Tengo todo para sentirme bien, en bienestar, pero hay algo ahí. Exactamente. Y ojo que la incoherencia muchas veces se disfraza de productividad, de compromiso. O sea, como tengo algo que no me gusta en mi casa o en algún sitio, yo salgo más tarde del trabajo, hago más cosas, me comprometo con más cosas, pero es para evadir eso que yo sé que tengo que sentarme a pensar cómo lo voy a hacer. Yeah. Incluso, señores, he conversado con personas que se van al ejercicio y maratones y entrenamientos y cosas
pero todo esto es para evadir. Y ahí, por ejemplo, el ejercicio a veces se convierte en algo que no termina siendo tan saludable en tu vida. Porque la razón por la que lo estás haciendo no es adecuada. No es la correcta. Estás evadiendo algo y te vas a entrenar. Entonces, ejemplos comunes, decir sí cuando realmente yo sé que debía haber dicho que no, que tengo que decir que no. Exacto. Permanecer, por ejemplo, en un trabajo, en una relación o en rutinas que ya yo sé que no me suman, que yo sé que estoy ahí por una costumbre, no estoy ahí por una decisión real mía. Entonces, la falta de coherencia en ese sentido, señores, cansa más que cualquier jornada laboral. En angustia, usted termina drenado en el día. Y lo interesante, lo peligroso de esto es lo que le decía, que muchas veces no lo veo. Muchas veces no sé, no considero esto de la coherencia como parte de vivir una vida en bienestar, de tener un equilibrio, un equilibrio de vida. Tirso, y de acuerdo a tus experiencias, ¿cuáles serían las razones? Yo sé que tal vez no eres psicólogo, pero en conversación así, en café con nosotros, ¿cuáles tú has visto que serían las razones para que una persona esté así como tan desconectado? Claro, muchas veces que viva en incoherencia. Muchas veces no es falta de intención, como dije al principio. En mi experiencia, lo que he visto mucho es que esto viene desde la educación. Porque fuimos educados muchas veces para complacer, para encajar, para vivir desde el debo y no desde el soy, de quién yo soy, sino que yo debo ir a una universidad, yo debo tener un trabajo debo casarme, debo tener hijos. Y ese debo, te va creando esas capas de la cebolla, como decimos, que cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿y quién es que yo soy? Claro. ¿Quién es que yo soy? Porque me he puesto tanto debo, entonces ahí empieza esa sensación que por lo general llega después de los 30, 35, 40. Esa a veces es la famosa crisis pero es una crisis de identidad, de que quién yo soy, o sea, qué es lo que yo quiero realmente. Entonces viene por mis creencias, viene por esa falta de conocerme, de autoconocimiento, de saber qué quiero yo realmente, qué yo espero de la vida y qué quiero hacer. Y ese miedo al juicio o al rechazo. Sí, porque ya estamos en la época de compararnos, de querer complacer a todo el mundo. Se puede llegar a la coherencia precisamente manejándonos dentro de un ambiente así que te compara, que te empuja, que te lleva. Tienes que ser muy intencional. Yo creo que el ambiente, las redes, el entorno no va a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú, es quitar un poco la mirada hacia afuera. No es que no mires hacia afuera, hay momentos de mirar hacia afuera, pero tienes que tener momentos de mirar hacia adentro, porque no siempre puede ser hacia afuera. Claro. O sea, puedes estar en redes sociales, puedes interactuar, pero tienes que tener un momento en el día, en la semana, en el mes, en que tú te sientes y tú digas, ¿por dónde yo voy? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo estoy en el trabajo? ¿Cómo está mi salud? Esas grandes áreas, como cuestionarme y ver si debo ajustar el camino. Porque muchas veces esta mala sensación, esta irritabilidad, son brújulas. Es la brújula que te está diciendo, mira, por ahí no es. Claro. Trata de cambiar ese rumbo, a ver qué tal te va. Y haz prueba y error con otras cosas. Entonces, definitivamente que para empezar a vivir en coherencia, un primer paso fundamental es eso, es conocerme, es autoconocimiento. Yo no puedo ser coherente con lo que no conozco. Tengo que conocerme yo y hacerme esa famosa pregunta, ¿esto que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de lo que yo quiero? Vamos a ver, cada cosa que voy haciendo en el día y empiezo a hacerme esa pregunta y a ir conectando conmigo. Entonces desde ahí yo puedo empezar a ser coherente. ¿Estoy actuando por miedo o por convicción? Sí, entonces, pero para hacer eso, supongo, Tirso, Cintia, tiene que haber un momento previo conmigo misma, de silencio, de apagar todo ese ruido y sobre todo de ese miedo de encontrarme conmigo misma. Porque ¿qué va a pasar cuando yo descubra algo de mí que no me gusta? Eso que tú estás diciendo es tan clave, porque y es algo que me encanta decir. Hay que estar solo. Y hay gente que le tiene miedo a estar solo. Estar solo no
no es soledad. Sí. Pero no hay forma que tú puedas tener coherencia en tu vida, evaluar tu vida, si tú no te paras a estar solo. Y conocerte a ti mismo. Claro, sentarte. Y esto tú le puedes dar el sabor que a ti te vaya. Claro. Hay gente que en una meditación lo logra. Hay gente que se sienta a respirar. Hay gente que se sienta a tomarse un café solo. Va a caminar. En un balcón se va a caminar. Sí. Hay gente que necesita escribir. Mucha gente tiene que sentarse con una mascota y lo que está pensando es escribirlo. Y cuando lo lee, como que, óyeme, como que eso se le graba más. Así es. Sí. Entonces, esa escucha interna, ese conectar conmigo es importante. Poderme expresar emocionalmente es importante. Aceptar que hay un día que estoy triste, que no voy a funcionar igual, que hay un día que me siento mal, que hay algo que me provocó algún tipo de ira. O sea, entonces... No es quedarme en la emoción, pero bueno, sentirla, entenderla, bueno, y pasarla y sobrepasarla. Y definitivamente alinearme con mis valores, tener claro cuáles son esos valores, cuáles son esas cosas que a mí me caracterizan como persona, porque no puedo decir que yo valoro la salud cuando yo no estoy durmiendo bien. Claro. No puedo decir que lo más importante para mí es la familia cuando yo soy un papá ausente. O una mamá ausente. Sí, claro. Entonces... es buscar esa coherencia, entendiendo que va a venir una factura, como le dije al principio. Va a venir algo de que, aunque lo tenga todo, yo sienta que lo tenga todo, no me voy a sentir bien. Yo creo que llega un momento en la vida en que tú te haces esa pregunta, porque mientras tú estás en el ruedo, comenzando a escalar y a tratar de buscarte la vida y crearte el camino, esas son preguntas como que parecieran, digamos, muy de privilegiados, de personas que ya están en una posición que pueden no hacerse la pregunta, sino que pueden actuar en consecuencia cuando la respuesta surja. Porque hay gente que dice, y he escuchado, ¿para qué hacerme esas preguntas si la respuesta yo no, ahora mismo no la puedo asumir? Yo sé la respuesta, pero no puedo hacer nada al respecto. ¿Piensas tú que hay como una etapa de madurez en la que esa introspección ya sí tiene mucho peso en la toma de decisión? Claro ¿O que piensas que gente joven puede manejarse dentro de este nivel de coherencia? Hay de todo. Yo he hablado con gente de 16, 18 años que yo le digo, wow, pero es que si yo hubiese pensado como tú a esa edad, wow, yo digo, ¿dónde yo estaría? Pero realmente mi experiencia son los menos. Okay. Por lo que tú dices, tú te gradúas en una universidad, tú sabes, o sea, tú te has enfocado en crear, en hacer. Y a una velocidad. Claro, y a una velocidad. Pero ya cuando tú llegas como a cierta estabilidad, y tú empiezas a mirar, y eso sucede generalmente, señores. Esto no es una regla rígida. Pero después de los 30 años, ya que tú llegues a madurez, empiezas a ver estas cosas y a hacerte estas preguntas. Porque te toca. Te llega la incomodidad, empiezas a cuestionarte, pero ¿qué pasa aquí? Porque todo lo que yo dije que quería tener o que quería lograr está ahí, lo puedo ver, no me lo están contando, está ahí, o sea, pero no me siento bien. De verdad que yo creo que esa es una de las sensaciones más incómodas que puede tener una persona. Creo que sí, sobre todo cuando sientas que no hay tiempo para tampoco tomar esa medida. Claro. ¿Cuál sería la tarea que tú le dejarías a los Camino al Sol oyentes sobre este tema del día de hoy, de la coherencia? La tarea que yo le dejo es mirarse, hacerse la pregunta, ¿eso que estoy haciendo me acerca o me aleja de lo que yo quiero? Y como dijo Sobe, buscar tiempo solo, en la forma que te funcione. Y esto no tiene que ser 1 hora al día, estos son 15 minutos al día, 10, empieza con una libreta, empieza a respirar, empieza simplemente a contemplar, lo que sea que a ti te funcione. Y chequea esas grandes dimensiones de vida para ti, cómo se ven y qué tan cómodo estás tú con ellas. Y si eso es lo que tú quieres, salud, familia, trabajo, relaciones, ¿cómo voy en ese sentido? ¿Quiero ir por ahí realmente o necesito hacer un cambio quizás en alguna? Y en principio será difícil. Buenísimo. Porque cuando uno no está acostumbrado a estar solo, mira, eso no es fácil. Tú te distraes, tú buscas lo que sea. Pero poquito a poquito, respirando, se llega. Pasito a pasito. Y no tiene que ser perfecto. Hay gente que cree que tiene que poner la mente en blanco, o que tiene que... Es lo como te salga. Sacar el tiempo y sentarte. Lo que suceda en ese momento está bien. Está bien. Claro, totalmente. La gente que quiere conectar contigo, Tirso, y quiera mantener esta conversación, ampliarla y tener tus servicios así como Wellness Coach, ¿cómo se pone en contacto? Pueden ir a mi Instagram, holístico RD, y ahí están todas mis coordenadas.
Y a través de Camino al Sol, sus representantes. Claro, también. Claro que sí. Sus managers están aquí. Un abrazo grande, gracias. Gracias por tus temas. Buenísimo tema el de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con esta agrupación que nació en Nueva York en el año 2011. Ellos se hacen llamar Postmodern Jukebox. Y lo interesante de ellos es que ellos agarran canciones clásicas muy famosas y la transforman en un género, por ejemplo, de jazz, de swing, pero con una calidad. Y lo otro interesante de ellos, Cintia, es, para ellos grabar los videos se van a la sala del que es productor de ellos. Y entonces ahí decoran de acuerdo al género que vayan a interpretar. En la sala. En la sala, sí. La sala de los videos. Así es. Vamos a escuchar esta, All About the Bass, que a mí me encanta. Wow, sí. Sí. Aquí termina Camino al Sol.